Continuamos con ustedes, amigos y amigas. Antes de irme a la pausa, le pregunté al licenciado Víctor Vázquez, que fue presidente de la Junta de Libertad Bajo Palabra, si en algún momento algún gobernador de los que usted mencionó, Hernández Colón y Pedro Rosselló, ambos, usted trabajó con ambos. Así es. O sea que no estamos hablando de algo político partidista, No. porque donde yo sé ninguno de los dos ha cambiado de partido. Si en algún momento uno de ellos le sometieron a las juntas, y me contesta si puede, si no puede no me conteste, y obviamente no mencionemos casos. Algunas personas, para un indulto dentro de las distintas modalidades que puede y tiene derecho a hacer el señor gobernador, que tiene derecho a hacerlo, y ustedes, después de hacer una evaluación y toda la información que recopilan de corrección, vecinos, familiares, etcétera, etcétera, les recomendaron no proceder con ese indulto, con ese privilegio a esta persona, y el gobernador, uno de los dos, Hernández Colón o Rosselló, se sometieron al consejo de la Junta. Bueno, en mi experiencia, en el tiempo que estuve en la Junta de Libertad Bajo Palabra, hubo muchas solicitudes de indulto. De hecho, la junta que yo estuve fue una de las juntas que más concesiones de libertad bajo palabra tuvo y la que menos revocaciones tuvo. O sea, donde hubo el porciento mayor de cumplimiento de las personas que salieron en libertad bajo palabra. Contestando su pregunta directamente, en ningún momento tuve la experiencia de que la Junta hiciera una recomendación específica sobre un indulto y la respuesta fuera completamente o contraria a la recomendación que habíamos hecho. Ambos gobernadores fueron muy respetuosos con las recomendaciones que hicimos en la Junta de Libertad o Palabra, porque como dije, en el indulto tiene varias etapas, no es desde el total que la persona simplemente se va y es una nueva criatura, hasta los indultos condicionales donde las personas tienen que hacer y pasar por varias etapas. Cuando pedían las personas, por ejemplo, estaban solicitando un indulto total y nosotros entendíamos que no debía ser así, simplemente le decíamos al gobernador la recomendación y los fundamentos. Y mi recuerdo es que siempre se respetó eso. Aun cuando nosotros recomendamos, este no es el momento. Entendemos que no se respetó en ambas administraciones. Es interesante, dígame. Que yo podría, a mí la preocupación mayor es, y estaba buscando información de lo que establece, no vamos a hablar en detalle del caso, pero es una preocupación bien grande que No estoy hablando de ningún caso. de ningún caso, pero Vamos a vamos a hablar aclarar de, eso. vamos a hablar, concepto, por estamos hablando ejemplo, del vamos a concepto. hablar del ejemplo, de un ejemplo. Usted fabrica un ejemplo, Un por ejemplo, favor. vamos a pensar Te lo voy a agradecer. de que es una persona con un historial de pedofilia, un historial de estos bien agravantes contra abuso de menores o lo que sea, violaciones. Se da este indulto sin pasar por la Junta de Libertad bajo palabra. La persona, sabemos que los problemas de pedofilia y otra serie de situaciones como esta tienen un bagaje patológico que tiene que ver con la psiquiatría. Asumimos eso. Asumimos eso. Entonces, damos este indulto por darlo y no pasarlo por el sedazo de la Junta de Libertad bajo palabra, que a mí me parece fenomenal, que ha sido la norma hasta hoy, donde se evalúa ese tipo de situaciones y exponemos Es un riesgo a la mayor. ciudadanía a una situación donde esta persona indistintivamente donde vaya a residir, donde esté, a que pueda ocurrir la misma situación sin haber pasado una evaluación, porque imagínate, hay los distintos tipos de indultos que podrían ser hasta condicionados a que vaya a un tratamiento de seguimiento psiquiátrico con evaluaciones, que sería fenomenal si la Junta de Libertad de Palabra pasara ese sedazo. Pero si no es así, es un indulto completo, sin haber evaluado todo ese tipo de condiciones, entonces estamos poniendo en riesgo. Un riesgo muy grande. Un riesgo grande, y no en ese delito nada más, porque hablamos de agresión sexual, hay un sinnúmero de delitos que la conducta puede repetirse. Y está probado que muchas de estas Mira, personas... yo te voy a dar un ejemplo, Ajá. licenciado. Y este es Jorge Insignia hablando. Persona bajo la influencia del alcohol, que tenga un accidente, que le cueste la vida a un ciudadano, tienes que pagar. Porque a ti nadie te obligó a tomar. ¿Ok? Y el que salió a la calle responsablemente con su familia, a trabajar, a pasear, a lo que tú quieras, lo hizo
bajo el conocimiento y el concepto de que lo voy a hacer responsablemente y está conduciendo responsablemente. ¿Por qué me tengo que someter a un irresponsable que bajo las bebidas alcohólicas y o drogas me cueste la vida a mi familia? O sea, Dios me ayude, ¿verdad? Pero yo no quisiera pensar si a mí me sucediera eso y le costara la vida a una de mis hijas o mis nietos, a cualquier, y no tiene que ser mi familia, y perdonando el ejemplo, a cualquiera de ustedes, personas que Nosotros yo conozco, que yo respeto Junta, y que yo atesoro, que le pasara así, yo no veo, yo no aceptaría y yo no me callaría. O sea, no hay suficientes micrófonos para aguantarme a mí el resto de la vida, los años que me dio protestando y quejándome por eso. Pero por otro lado, recordemos que el perdón ejecutivo, ¿cómo se llama? Es un perdón, o sea, no es un juicio de que la persona era inocente de eso que cometió. O sea, es un perdón que obedece a unos criterios. O sea, pero la persona cometió el acto, por eso se llama perdón. No es un segundo juicio que se va a hacer. O sea, es una clemencia. Por lo tanto, perdón. Aunque teoricemos, por horrendo que sea el crimen, vamos a suponer que esa persona se ha rehabilitado de una manera tal, un ejemplo, estoy tratando de producir un ejemplo, de una manera tal que es una persona hasta distinta, que tú tratas de evaluar de la persona que cometió el crimen versus la persona que es después, pues eso pudiera ser un criterio. Eso pudiera ser un criterio para un perdón. A base de lo que dijo pero hay que hacer una evaluación. Hay un arrepentimiento. Claro. Esa persona se ha sometido a una serie de tratamientos, etcétera, que le puede dar la garantía a la Junta para que se la dé el señor gobernador. Esa persona ha sido rehabilitada, esa persona está arrepentida. Claro. Vamos a hablar con los familiares de la víctima también. Así es, claro. Los familiares de la víctima dicen, yo estoy de acuerdo que ya porque le echaron 30 años, ha cumplido 20. Yo creo que es suficiente para que haya aprendido y tenemos prueba de que aprendió, pues mira, dáselo. Hay que hacer el Pero concepto. tú no se lo puedes dar a cualquier hijo de vecino porque es amigo del alma y vete. Claro. Y ese es el concepto. Ese es el problema. Nosotros tuvimos casos precisamente de accidentes de tránsito donde la persona atropelló a una o más personas, no mostró ningún tipo de arrepentimiento, no trató de compensar o ayudar a las víctimas, y esos casos llegaron para indultos y para indultos totales también con nosotros, y nuestra recomendación fue negativa. Y no se dieron. Es que la realidad, el proceso de rehabilitación. Y perdóname un segundito. Y creo lo que tú estás diciendo del perdón, yo no digo que no exista. Tiene que existir. Sí, tiene que pero bajo en ese caso. Claro. Bajo unas condiciones. Porque usted también en su vida personal se encuentra con situaciones y usted perdona a las personas con las que tuvo la situación, pero es bajo unas condiciones. Sí. No es porque abro aquí del bolsillo y me saco aquí tengo mira, me quedan 7 perdones para este mes. ¿A quién busco para perdonar? Sí. Eso no es así. Eso no es así. O sea, tiene que haber unas condiciones específicas que incluyen la ley, incluyen la moral. Claro. ¿Okay? Incluyen el arrepentimiento, incluyen muchos detalles que la Junta es la responsable. Claro, es la que tiene el expertise para hacer. No estoy negando lo que usted dice. No, por eso, porque hay que hacer una evaluación. Es lo que yo me refiero. Yo favorezco el perdón. No quiero que queden confundidos en que Incendio no creen en el perdón. Yo creo en el perdón. Pero hay un proceso. Y yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con eso. O sea, el perdón tiene que existir, pero la base de cuando tú llevas a una persona a ser confinado, ¿verdad? Por la comisión de unos delitos, precisamente hay un proceso de rehabilitación. Y lo que yo interpreto en ese proceso es que la Junta examina ese proceso de rehabilitación cuando surge la solicitud de que se dé el indulto. Y eso es lo que hace esta Junta. Esta Junta se encarga de analizar si verdaderamente ocurrió la rehabilitación, porque la rehabilitación no solo incluye el que se dé el proceso, se da otros asuntos como bien mencionados aquí hoy, el arrepentimiento, entre otras cosas, de resarcir víctimas si las hay, o restitución o lo que haya entre medio. Así es. Pero entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos constatar que ha ocurrido ese proceso de rehabilitación? No puede ser de la mano de que yo tome una decisión arbitraria y diga, no, le vamos a dar el perdón y para afuera. O sea, no es así. ¿Sabes? Y es bien profundo porque lo primero que hay que ver es si corrección le ofreció la oportunidad
de rehabilitar. Y siendo un si le ofreció privilegio. los medios, corrección. Y si siendo un le dio los privilegio. seminarios correctos. Sí los había. Le dio los cursos correctos Sí, para claro. que ese individuo tenga el derecho que tiene Y cabe de ser preguntarse- rehabilitado, entonces ir a la Junta. También hay que ver eso. Sí, Perdón, sí, correcto. cabe preguntarse lo siguiente, una pregunta que básica. Si yo soy el gobernador, alguien me asesora en todos los órdenes, entonces voy a indultar a alguien. La pregunta es, ¿quién me asesoró? Esa pregunta es bien buena y no lo tiene que contestar, es el detalle. Por eso. Pero ¿quién me asesoró? ¿Quién me dio la información? Sobre todo cuando el gobernador se puede dar el lujo de que tiene una agencia especializada para ese tipo de cosas, ¿a quién pudiera consultar? Esa ¿Ve? es la pregunta. Yo sé que no, yo sé ¿Quién que lo asesoró? nuestro foro no es para, ¿verdad? Para entrar en los detalles del caso existente, Wow. pero mira lo que me podría- escribe aquí un amigo televidente, y perdona que te interrumpa. mm, Yo no leí esto. Voy a leer lo que dice aquí, pero no leí estas expresiones del señor gobernador que dice esta persona. Hago la aclaración, a lo mejor ustedes lo escucharon. ujú. Se establece un precedente de que algunos pueden tener privilegios especiales. El gobernador dijo que el Señor puede servir mejor a la sociedad. El Señor me refiero al individuo, no nuestro Señor. El Señor puede servir mejor a la sociedad desde la libre comunidad, pero no sirve para disuadir a los que sigan negligentemente afectando a terceros bajo los efectos del alcohol. Entonces es una dicotomía. Me quedo callado ahí. Para mí eso es dicotomía, un mensaje ¿Qué contrario. dijo que dijo? Esa es la pregunta. Yo me tengo que quedar callado ante ese comentario. Yo no lo leí. Si Yo fue no así, estoy pues, constatado de que eso lo haya dicho o no, pero si lo dijo, de verdad que hay que pensar muchas cosas. Mira, lo que estaba diciendo, o sea, lo que estábamos hablando, ¿dónde está? Si esto se convierte en un privilegio, o sea, la gente tiene que entender que una cosa es lo que establece la Carta de Derechos. Y los derechos que tiene una persona a ser escuchada, a ser procesado por un juicio justo, imparcial, con un grupo de jurados, bla, bla, en los casos criminales. Y otra cosa es el privilegio que tiene un ser humano, como todos los demás privilegios que hay a nivel gubernamental desde otras agencias. Cuando una persona hace una solicitud, porque el requerimiento es una solicitud. ¿Por qué es una solicitud? Porque precisamente no se trata de un derecho. Porque si fuera un derecho es una cuestión automática Exacto. que se exige. No, el privilegio hay que pedirlo. Es una cuestión rogada, Por eso como lo que es tiene el pedirlo. derecho. Tiene que El derecho pedirlo. es rogado, pero también está el privilegio, que también es una cuestión rogada. Hay una solicitud. ujú. ¿Cuál es la mejor posición de un gobierno para tomar una determinación de esa índole? Haciendo evaluaciones. Y yo entiendo que el público debe pensar y analizar lo que ha ocurrido en este país en esta última semana respecto a eso. A ver si verdaderamente estos privilegios deben continuar siendo evaluados o no. Para mí tiene que existir la evaluación, y en estos casos de indulto la rehabilitación tiene que ser constatada y probada. Y yo estoy de acuerdo con el licenciado Carlos Pérez Sierra que el perdón existe, el perdón tiene que estar condicionado, y esto no se trata de un segundo juicio a la persona cuando se vaya a considerar para un indulto. Y hago hincapié en lo que dijo el licenciado Carlos Pérez Sierra, no se considera un segundo juicio de la persona por el delito que cometió ante la Junta de Libertad. Libertad bajo palabra, porque lo que va a evaluar la Junta es la situación actual de esa persona, si hubo el arrepentimiento, si ha recibido el debido tratamiento, etc. Todas las cosas que puedan surgir de lo mismo, y los familiares. ¿Ok? Quedando eso claro, voy a una pausa y regresamos con ustedes en breve. Good morning to you. Good morning.